Polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Métodos específicos y general. Vamos a ver el hexágono y el triángulo regular inscrito en una circunferencia. Nos dan una circunferencia de radio R y vamos a dibujar un diámetro vertical. Cogemos el radio de la circunferencia con el compás y vamos a trazar desde el extremo de este diámetro un arco, ahí lo vemos en verde, y desde el otro extremo también vamos a trazar otro arco, que va a pasar lógicamente por el centro. Esto ya nos ha dividido la circunferencia junto con el diámetro en 6 partes. Luego ya puedo ir uniendo y me va a salir el hexágono. Ahí lo tenemos. Hay que ponerle pues unas letras o una numeración como nomenclatura, que ahora se las pondremos una vez que haya trazado el triángulo, que si veis se trata de ir saltando un vértice. Ahí tenemos las letras en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a ver cómo se construye un pentágono regular inscrito en una circunferencia. Trazamos dos diámetros regulares, perpendiculares entre sí. Cogemos uno de los radios y vamos a trazar la mediatriz de dicho radio. Con el compás siempre, una medida mayor a la mitad visual. Y luego ya trazamos la recta, ahí la tenemos. Vamos ahora a unir desde ese punto medio hasta el extremo superior del diámetro. Vamos a llamar a estos puntos M y A. Con esta medida M y A, y haciendo centro en M, vamos a trazar un arco que va a cortar en el otro radio. No va a quedar a la mitad del radio, tenerlo presente. La medida que va desde A hasta el extremo de ese arco, que vamos a llamar N, esa medida que está ahí marcada en verde, es el lado del pentágono. Luego lo vamos a ir llevando con el compás, haciendo centro en A, por todo el arco de la circunferencia. Y cuando ya he trazado estas dos, hago centro en estas mismas y sigo trazando consecutivamente por el arco de la circunferencia. Si lo hago de este modo, me va a quedar colocado con el vértice hacia arriba. Ahora lo único que tengo que hacer es ir uniendo y ya tengo el pentágono regular inscrito en la circunferencia. Si no somos muy precisos, es posible que este pentágono pues no tenga todos los lados iguales. Así que hay que ser preciso en los trazados. A continuación, el trazado del cuadrado y el octógono regular. Para ello, trazamos dos diámetros perpendiculares entre sí. Y simplemente con esto, ya uniendo los extremos de los diámetros, pues nos va a salir un cuadrado que está apoyado sobre el vértice D. Que nadie piense que esto es un rombo, por favor, porque sus ángulos son de 90 grados. Luego no puede ser un rombo, es un cuadrado. Si lo que queremos es hacer un octógono, simplemente con hacer la mediatriz de dos de sus lados, con el compás, pues vamos a ir señalando las medidas en el arco de la circunferencia. Vamos a ir haciéndolo, primero por ejemplo con el lado AC,
que trazaremos la recta y la alargamos hasta el otro lado, para no tener que estar haciendo mediatrices en los 4 lados. Y luego en el lado AB, pues igualmente trazamos el arco, primero pinchando en A, luego pinchando en B, y volvemos a trazar la recta que va a pasar, si está bien hecha, tiene que pasar por el centro de la circunferencia, y la alargamos hasta que llegue al arco de dicha circunferencia. Ahora ya nos ha dividido esos arcos en 2 partes iguales, con lo cual yo ya puedo ir trazando el octógono que veis en naranja. Es un trazado muy facilito y que, bueno, pues nos puede ayudar en alguna ocasión porque sale bastante exacto. Ya lo vamos acabando y lo cerramos. Ahí lo tenemos. Bien, pues ahora vamos al hectágono regular inscrito en una circunferencia. Tenemos que coger con el compás la medida del radio y vamos a hacer centro en B, por ejemplo, en el extremo, y trazamos el arco. La cuerda que une dicho arco es la que nos va a servir. La mitad de esa cuerda va a ser el lado de el hectágono, la mitad de la cuerda. Luego cogemos esa medida con el compás y ahora lo único que tenemos que hacer es llevarla por el arco de la circunferencia, como siempre. A un lado y a otro podemos ir haciéndolo. Insisto que si no somos muy precisos, puede pasar que cada vez que vayamos marcando, vayas aumentando 1 milímetro, medio milímetro, y luego los lados no queden exactamente iguales. Ahora ya podemos coger y unir. Y nos salen los 7 lados. Los métodos específicos suelen ser, de todas formas, más exactos que el método general. Luego, estos métodos que son fáciles de recordar, pues sí que debemos aprenderlos para cuando tengamos que hacer pentágonos o hexágonos. Es mucho más fácil aplicar su método específico que hacerlo por el general, que a veces es más inexacto. En el caso del eneágono empezamos igual que en el hectágono. Hacemos el arco que va desde B hasta O, trazamos la cuerda, pero en este caso esta cuerda la vamos a alargar. Y vamos a coger la medida del radio y, haciendo centro en la mitad de la cuerda, vamos a trazar un arco. Este arco verás que se va a cortar en la prolongación de dicha cuerda. Luego, donde ha cortado, hacemos lo mismo, pero al revés. Trazamos el arco. Estos 2 arcos nos dan un punto de corte que nosotros vamos a unir mediante una recta con el centro de la circunferencia, el punto O. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues es que el trozo que me delimita ahí en rojo es el lado que estoy buscando para el eneágono. Luego cojo el compás, tomo la medida
Y ahora lo puedo ir llevando por el arco de la circunferencia. Insisto, la mayor precisión posible para que los lados queden realmente iguales. Salen los 9 lados. Y a continuación ya puedo empezar a unir. Todos estos ejercicios recomiendo que los vayáis repitiendo en un papel para su mejor comprensión. El dibujo técnico no solamente hay que entenderlo, sino también hay que practicarlo. Ahí lo tenemos y aquí acabaría el ejercicio. A continuación, vamos a ver el método general para cualquier polígono regular de n lados, o sea, de cualquier lado, inscrito en una circunferencia. Vamos a poner el ejemplo con 11 lados. Como tenemos que dividir el diámetro de la circunferencia en tantas partes como lados tenga el polígono que vayamos a hacer, pues yo me sirvo, en este caso, del teorema de Tales. Cojo una medida cualquiera de compás, en este caso pequeñita porque son 11 lados, y la voy llevando pues a lo largo de esa línea auxiliar que forma ángulo con uno de los extremos, pues la voy llevando 11 veces. Recordar que no hay por qué ponerlo de centímetro en centímetro, ni de medio en medio, porque quizás sea más inexacto. Es mucho más fácil coger cualquier medida del compás y sin cambiarla, pues la vas llevando una a continuación de otra las veces que sea necesaria. El teorema de Tales es un teorema de proporcionalidad. Recordémoslo que lo vimos en unidades anteriores. En el caso este son 11 lados, pues dividimos en 11 partes, pero si el polígono fuera, por ejemplo, de 8 lados, pues lo dividiríamos simplemente en 8 partes. Una vez que tengamos ya las 11, debemos de numerarlas para no equivocarnos. Y en la del extremo, en la última de las medidas, lo que tenemos que hacer es trazar una recta que vaya desde la última hasta el extremo del diámetro, desde la última medida. A continuación, por cada una de ellas, vamos a ir trazando paralelas, en vuestro caso con escuadra y cartabón. Y esto nos divide el diámetro en 11 partes. Pero nosotros de estas 11 partes solo necesitábamos, por ejemplo, las pares 2, 4, 6, 8 y 10. Por eso las he señalado. Ahora estamos cogiendo el diámetro y trazamos arcos. Pinchando en A hasta D y luego pinchando en D hasta A. Y trazamos el otro arco. Donde se cortan estos dos arcos, esos dos puntos, me van a servir M y N para trazar líneas auxiliares que vayan pasando por 2', desde M y desde N, hasta el arco de la circunferencia, con lo cual me van delimitando el tamaño de cada uno de los lados. Este método, al ser un poquito más inexacto, pues veremos que no quedan siempre exactamente iguales. Tenemos que tener mucha precisión. Luego pasamos por el 6, igualmente, hemos dicho que por los números pares. Y de M al 6' también, hasta el otro lado. También se podría hacer solamente de un lado y luego llevarlo por simetría. Luego pasamos por el 8, de N a 8',
Fijaos que por donde hay que pasar es por el diámetro y no por las líneas auxiliares en azul. Esas no. Hay que pasar por el diámetro. Luego de n a 10 y de m a 10' también. Bien, pues ya tenemos delimitados los lados y ahora lo único que nos queda es trazar el polígono. Aunque hay muchas líneas, está un poquito liado. Bueno, pues nos tenemos que fijar para ir cogiendo ¿ves? Ahí yo ya me he liado y tengo que volver a rectificar hacia atrás. Daros cuenta que necesitamos mucha atención. Bueno, pues seguimos. Ahora la siguiente está un poquito más abajo, ahí. Y de ahí a la siguiente. Ahí también. Y ahora en horizontal hasta el otro lado. Y ya acabaríamos enseguida de hacer el polígono. Siempre prestando muchísima atención para que no se nos vaya el lado que no debe ser. Ahí lo tenemos. Y aquí acabaría el método general.